¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News. Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad traemos un video que es sencillamente, o sé que les va a encantar. Señores, vamos a dar la predicción de la pelea de unificación por el peso welter entre Yordenis Ugas y Errol Spence Jr. Vamos a hablar aquí un poco a detalle, pero sin ahondarnos tampoco a hacer un video muy largo de quién consideramos y por qué que va a ganar esta pelea. Quiero que empecemos hablando, o que empecemos más bien aclarando, que este video lo hacemos es con el fin únicamente, como todos los videos de predicción, de hacer un análisis de la pelea, de hacer un análisis de cómo nosotros acá pensamos que va a ser la pelea y por lo tanto quién pensamos que va a ganar. Nuestro objetivo, por supuesto, que no es menospreciar el trabajo de ninguno de los boxeadores, todo lo contrario, respetamos el nivel, respetamos la categoría, respetamos el nombre que tiene cada uno de los boxeadores que aquí mencionamos, pero tenemos que dar una predicción porque de igual manera va a haber un ganador y va a haber un perdedor. Quiero que me dejes ahí en los comentarios, quiero que me dejes saber también con un pulgar arriba si estás de acuerdo con lo que vamos a decir. De lo contrario, en los comentarios déjame saber quién crees que va a ganar esta pelea. Suscríbete al canal de Royal Boxing News de una vez si no estás suscrito. Tenemos la mejor información y los mejores pronósticos de este deporte y aquí te vas a dar cuenta por qué. Yordenis Ugas y Errol Spence Jr. se van a enfrentar el 16 de abril, más o menos en unos 15 días, por unificar 3 cinturones del peso welter. Errol Spence Jr. es el campeón del Consejo Mundial del Boxeo y de la Federación Internacional del Boxeo. Yordenis Ugas es el campeón de la Asociación Mundial del Boxeo. 3 cinturones están aquí en juego. Hablemos primero del quien tiene 2, quizás del nombre mucho más reconocido. Estoy hablando de Errol Spence Jr. Spence Jr. es un campeón que viene invicto. En 27 peleas tiene 27 victorias, 21 victorias por la vía del knockout. Errol Spence Jr. es ampliamente conocido a nivel mundial. Errol Spence Jr. ha estado colocado o ha estado ubicado dentro de los rankings de los mejores pound for pound. Errol Spence Jr. es un gran boxeador. Señoras y señores, tenemos que decir que este boxeador estadounidense también fue campeón olímpico por allá en Londres 2012, medalla de oro. Errol Spence Jr. no conoce la derrota. Errol Spence Jr. se ha enfrentado desde hace un buen tiempo a grandes nombres, como, por mencionar simplemente algunos, a Sean Porter, por mencionar algunos, su última pelea frente a Danny García. En la otra mano tenemos a Yordenis Ugas, un boxeador cubano de muy buen nivel también, que a diferencia de Spence Jr. tiene un récord de 27 victorias y 4 derrotas. Más allá de que las derrotas, en realidad su última derrota fue hacia el año 2019 frente a un gran boxeador como Sean Porter, una pelea muy polémica que por lo menos desde lo personal yo siento que Yordenis Ugas venció a Sean Porter, pero también soy honesto, también soy muy consciente de que la pelea fue muy pareja y que perfectamente, bueno, quizás no perfectamente, pero que es entendible de alguna manera que se la hayan dado a Sean Porter, estando de local, con mayor afición y demás. Pero yo vi ganar en esa pelea a Yordenis Ugas. Atrás, o si nos vamos tiempo atrás, sus últimas derrotas en realidad han sido frente a boxeadores poco conocidos y hace un buen tiempo atrás. Porque Yordenis Ugas, la verdad que lleva una seguidilla de victorias, una muy buena racha, presentando muy buen boxeo. Y justamente ya que hablamos de las últimas rachas, pues hay que mencionar rápidamente cómo vienen ambos boxeadores. Errol Spence Jr. en el año 2019 justamente se enfrenta a Sean Porter. Lo vence en una magnífica pelea en donde quizás lo que marcó la diferencia en esa pelea fue el knockdown que Spence Jr. le propina a Sean Porter en algún momento del combate y que quizás gracias a eso fue que se lleva al combate. Estoy hablando del 2019, unos días después, en octubre de ese mismo año, sufre un accidente automovilístico bastante lamentable. Podríamos decir perfectamente que Spence Jr. estuvo quizás un poco más allá que acá. La verdad que casi que fue un milagro el hecho de que haya quedado con vida, y más milagro todavía el hecho de que se haya recuperado tan rápido y haya vuelto al boxeo en tan buen nivel.
porque tiempo después, exactamente en el mes de en el mes de diciembre del año 2020, un poco más de un año después, que ya se recupera plenamente físicamente y mentalmente, enfrenta a Danny García. Para mucha gente, inclusive para mí, fue un riesgo bastante grande de Errol Spence Jr. volver de una lesión tan grave a enfrentar a un boxeador de tal magnitud como lo es el ex campeón Danny García. A mí me encanta el boxeo de Danny García y quizás en el aire, además de este morbo de quién es mejor boxeador, estaba el morbo de cómo volvía Errol Spence Jr. después de un accidente de tal magnitud y sencillamente volvió de forma espectacular, obviamente un poco más mesurado, un poco más precavido, un poco más de él mismo medirse en qué condiciones estaba, pero sencillamente su combate frente a Danny García mostró un boxeo genial, le ganó por decisión unánime ampliamente. Yordenis Ugas disputa un campeonato vacante de la Asociación Mundial del Boxeo justamente frente a Abel Ramos y en ese combate gana por decisión dividida, una rara decisión dividida porque creo que Yordenis Ugas también fue claro ganador acá. Y tiempo después, por fin, digamos que tiene la oportunidad para poder reconocerse como el único campeón de la WBA enfrentando a Manny Pacquiao. Enfrenta a Manny Pacquiao, estamos hablando del año 2021, del año pasado, hacia el mes de agosto, y lo vence por decisión unánime. Yordenis Ugas claramente vence a Manny Pacquiao. Yo tengo que decirlo, se esperaba que venciera a Manny Pacquiao de más de 40 años, gran inactividad, dedicado a la política más que cualquier otra cosa. Lógicamente, yo no estoy queriendo decir que Pacquiao haya ido simplemente a cobrar el cheque o simplemente ir a despedirse, porque nos dimos cuenta que se preparó muy bien, pero como lo hemos dicho siempre en este canal, señores, el tiempo siempre pasa factura. Yordenis Ugas llevaba la racha, Yordenis Ugas llevaba la continuidad, Yordenis Ugas llevaba la juventud y le vence a Manny Pacquiao y es ahora el campeón que se tiene que reconocer de la Asociación Mundial del Boxeo. Vamos a tener este choque de gladiadores, señoras y señores, es una gran pelea. Tienen que saber que Ugas contra Spence Jr. es una gran pelea. Si hablamos de los estilos, muy rápidamente, quizás sea lo más importante acá, Errol Spence Jr. es un boxeador que tiene muy buenas herramientas boxísticas, tiene muy buenas cualidades, pero si yo tuviera que describir brevemente a Spence Jr., diría que es el reflejo, que es la cara de la disciplina. Errol Spence Jr., cuando se sube al ring, demuestra que cada uno de sus movimientos están entrenados una y otra vez. Es un boxeador que no comete errores, es un boxeador que tiene una técnica muy limpia y que por lo mismo, les digo, es el reflejo de la disciplina. Señores, Errol Spence Jr. quizás no es el boxeador con la mayor cantidad de herramientas, con la mayor cantidad de recursos, con la mayor variedad, como quizás las pueda tener Terence Crawford, pero Errol Spence Jr. lo que hace, que no es precisamente poco, lo hace magnífico, lo hace muy bien, lo hace, repito, con una técnica absolutamente limpia y sin errores. ¿Cuáles son sus mayores fuertes? Pues en realidad es difícil rescatar uno solo. Maneja muy bien el jab. Recordemos que Spence Jr. es zurdo. Maneja un jab de mano derecha que es sencillamente preciso, rápido y sabe, digamos, tirarlo a buen tiempo. Tiene una mano izquierda bastante precisa también, que como te la tira al cuerpo, te la tira a la cara también, te la tira en volado. Es muy preciso. Cuando lanza los golpes es muy preciso, combina muy bien al cuerpo y a la cabeza. Es un boxeador que si te tiene que fajar, se faja. Para la muestra está su combate frente a Sean Porter. Es un boxeador sencillamente dominante y con una técnica espectacular. Si vemos a Yordenis Ugas, yo tengo que decir que es algo similar con lo que acabo de decir de Spence Jr. Creo que Yordenis Ugas tiene pocas herramientas. Con Spence Jr. no me atrevo a decir que tiene pocas herramientas, simplemente no tiene demasiadas. Pero Yordenis Ugas sí hay que decir que tiene pocas herramientas, pero que similar a como dije con Spence Jr., eso poco que hace, me refiero a Ugas, eso poco que hace, lo hace muy bien. Yordenis Ugas cuando ataca también tiene un jab muy bueno, rápido, fuerte, es el jab de Yordenis Ugas.
y normalmente lo vamos a ver tirando el jab para buscar siempre el espacio, buscar siempre el momento para lanzar su mano derecha con mucha potencia, porque su mano derecha también es muy fuerte y es muy precisa. Es muy difícil de que veamos a Yordenis Ugas tirar golpes circulares. No lo vemos tirar ganchos de izquierda, de vez en cuando lo vemos tirar uppercuts y ganchos al cuerpo, de vez en cuando, porque normalmente su estrategia o su estilo se basa en buscar el espacio con el jab y conectar firmemente con la mano derecha, y lo hace muy bien, como yo lo vengo aquí diciendo todo el tiempo. No tienes por qué cambiar lo que haces muy bien. Lo que hace Yordenis Ugas, aunque no sea mucho, lo hace muy bien y le basta para ganar sus peleas. En términos defensivos, no me queda ninguna duda de que Spence Jr. tiene muchas mejores cualidades defensivas que Yordenis Ugas. Lastimosamente, hay que decirlo, Yordenis Ugas se centra mucho, o su defensa se centra mucho, en ceñirse de una forma fuerte aquí, en su guardia. Repito, lo hace muy bien. Cuando se centra aquí, cuando se enconcha y se encoge en su guardia, se nota en verdad la fortaleza de sus brazos, de su cuerpo, y es difícil que le atraviesen la guardia. Pero también es difícil de que le veamos utilizar más recursos, como sí lo vemos en Errol Spence Jr. Tiene mejor movimiento de cabeza, de cadera y mejor movimiento de pies. En este orden de ideas, pues hay que dar la predicción. Creo que tampoco hay que matarse mucho la cabeza en este punto donde ya estamos. Yo veo claro ganador a Errol Spence Jr. Las razones: mayor experiencia. Errol Spence Jr. podríamos decir que está en un mejor momento, a pesar de la buena racha de Yordenis Ugas y a pesar de que viene todavía no mucho tiempo de su accidente de tránsito y de su lesión en el ojo de Errol Spence Jr. A pesar de eso, creo que está en un mejor momento Spence Jr. Técnicas y herramientas de boxeo, no me queda la menor duda de que es mejor Spence Jr. Mejores rivales ha enfrentado Spence Jr. Y bueno, quizás se me escape alguna otra justificación, pero tanto en ofensiva como en defensiva, Spence Jr. es mejor boxeador. Creo que a pesar de que Yordenis Ugas tiene una buena pegada, no va a ser lo suficientemente peligrosa o lo suficientemente alarmante como para ponerse por encima en favoritismo sobre Errol Spence Jr. Independiente que haya vencido a Manny Pacquiao, creo que tiene muchos más méritos Spence Jr. en lo que ha hecho hasta el momento en su carrera, y yo lo veo favorito, lo veo ganar. Yo me imagino una pelea donde sencillamente se van a disputar el centro del ring por quién tira el mejor jab. Va a ser una guerra de jabs, llamémoslo así, quién tira el mejor jab, quién lo conecta más. Veo conectando más y mejor a Spence Jr. Spence Jr. buscará meter su mano izquierda, Yordenis Ugas su mano derecha, y sencillamente creo que el que va a conectar más y mejor es Spence Jr. Yo no veo la pelea terminarse por nocaut, pero creo que ampliamente por puntos se la va a llevar Spence Jr. Señoras y señores, en este punto te pregunto nuevamente, ¿estás de acuerdo con lo que digo? ¿Quién piensas que va a ganar? Al igual que yo, ¿crees que será Spence Jr.? Y aquí pues el tema final, muchachos. Las apuestas hasta el momento, repito, hasta el momento están más o menos un 80% para Errol Spence Jr. y un 20% para Yordenis Ugas. Si yo les soy honesto, y lógicamente basado en mi análisis, estas líneas están muy bien puestas. Yo veo la pelea precisamente cercana a eso, a un 80-20 a favor de Yordenis Ugas. Ahora, si ustedes quieren arriesgar su dinero y meterlo sobre Errol Spence Jr., es decisión de ustedes, no es consejo mío, porque sencillamente si las apuestas están bien puestas, si las apuestas, valga la redundancia, están bien puestas, no vale la pena meter un dinero, porque pues es simplemente correr un riesgo en donde a largo plazo pues no va a generar ganancias. Sin embargo, reitero, para mí es muy probable que gane Errol Spence Jr., lo veo como favorito, cualquier cosa puede pasar. Tampoco es que vaya a ser la mega sorpresa si gana Yordenis Ugas. Hombre, Yordenis Ugas es campeón y hay que darle el respeto que se merece el campeón. Simplemente que yo considero que Errol Spence Jr. es un mejor boxeador y no va a tener problema para llevarse esta pelea. Señores, si este video te gustó, me gustaría que dejaras un buen pulgar arriba, te suscribas al canal de Royal Boxing News, compártelos con tus amigos y déjame saber ahí si le vas a meter dinero a esta pelea. Si crees que después de que salga el ganador de este combate vamos a tener unificación absoluta en las 147 libras. Ahí está Terence Crawford y les aseguro que Terence Crawford va a estar viendo esta pelea de forma presencial y vamos a estar hablando en videos más adelante acerca de
la unificación que todos queremos, ¿no? Crawford, Errol Spence Jr. o si Jourdain Ugas a la fiesta, Crawford y Ugas. Saludos para todos muchachos, un abrazo, se les quiere, muchas gracias por el apoyo, hasta luego, chao.